En esta primera unidad vamos a comenzar por definir lo que es el sistema de coordenadas en una línea. Más adelante en el curso vamos a hacer la expansión de la relación que tiene una dimensión con una función en la correspondencia de otra coordenada. Entonces primero vamos a asociar esto a una sola línea. Comenzamos esta primera parte con las coordenadas en un punto. Vamos a poner primero nuestra atención en definir espacialmente cómo vamos a poder definir un punto en nuestro sistema. Tenemos entonces que sea L una línea. Entonces ya tenemos nuestra primera coordenada, que es esta línea L que tenemos en esta sección, que principalmente se pone de forma horizontal. Más adelante vamos a trabajar con una que esté con una disposición a 90 grados y ya tenemos un par de sistemas y ya pasamos a dos dimensiones. Bueno, comenzamos primero con esta línea y vamos a escoger un punto O sobre la línea que vamos a llamar el origen. Entonces este punto va a ser nuestra referencia. Vamos a tener que este punto va a ser nuestro indicador para ubicar más puntos en nuestro sistema de coordenadas, que en este caso solamente comenzamos con una sola coordenada. Entonces ya tenemos nuestra línea y aparece el primer indicio de nuestra orientación con este origen O generalmente ubicado a la mitad de la línea. Entonces con esto comenzamos esta primera sección. Ahora vamos a seleccionar una dirección a lo largo de esta línea L. Digamos que se escoge una dirección de derecha a izquierda, como se muestra aquí en este diagrama. Generalmente entonces vamos a poner esta línea que tenemos acá, esta flecha, para poder identificar cuál va a ser ahora nuestra orientación. Nuestra orientación va a ser importante porque vamos a poder definir hacia dónde nos estamos moviendo a partir de nuestro origen. Entonces ya tenemos esta dirección de izquierda a derecha. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque tradicionalmente nuestra escritura y nuestra lectura se basa en un sistema donde comenzamos en la izquierda y nos vamos avanzando hacia la derecha. Entonces por eso se le da esta dirección como un sentido positivo. Si se fijan más adelante, pues bueno, vamos a incluir una orientación positiva que va a ser de izquierda a derecha y una orientación negativa que va a ser en el sentido opuesto. Entonces en este caso vamos de derecha a izquierda y ya sería nuestra orientación negativa, tomando como referencia, recuerden, el origen. Entonces eso ahora va a ser nuestra orientación hacia la derecha. De izquierda a derecha vamos a tener signos positivos. Vamos ahora a asignar números reales en los puntos de la línea y vamos a llamar a este sistema un sistema de coordenadas sobre él. Bueno, aquí vamos a detenernos un poco para ubicar esta secuencia de números que estamos denominando como números reales. Tenemos entonces aquí los números que forman parte de todos los números que conocemos, digamos, en nuestra recta, que podemos acomodar aquí. Aquí, como nos damos cuenta, estamos acomodando los números enteros, por ejemplo el 1 y el 2, espaciados con la misma distancia. Entonces tenemos aquí los números enteros y los números negativos que vienen en esta dirección. Acá, por ejemplo, tenemos los números naturales, que se denota de esta forma, y el conjunto de los números naturales pues tiene que ver con los números que podemos encontrar, como lo dice el nombre del conjunto, en la naturaleza. Por ejemplo, naturalmente nosotros podemos hablar de un conjunto de sillas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una silla, tenemos algo así, y esto va a ser un número entero. Si nosotros preguntamos cuántas sillas hay en un salón, vamos a dar un número siempre entero, un número natural. Si tenemos fracciones de sillas, pues esto ya no va a ser una silla. Entonces igual lo mismo pasa cuando estamos hablando de personas. Si nosotros tenemos en un salón, por ejemplo, 20 personas, 50 personas, no vamos a tener en cuenta números fraccionarios. No podemos hablar de 1.7 personas. Entonces, los números naturales son aquellos que nos encontramos en la naturaleza, los que podemos representar o visualizar de forma tangible como números enteros.
El cero, por ejemplo, no forma parte de los números naturales porque no podemos representar, por ejemplo, visualmente cero caballos, cero coches, por ejemplo, no lo podemos representar, aunque físicamente, pues bueno, en cualquier lado podemos representar cero objetos, pues no es un concepto que sea fácilmente de forma ilustrada. Entonces los números naturales van a ser los números enteros positivos y se ponen del lado derecho, como lo vemos aquí en este diagrama, en la orientación que habíamos elegido, del origen hacia la de izquierda a derecha en esta orientación. Después, por ejemplo, están los números racionales. Los números racionales, por ejemplo, aquí 3 medios viene siendo 0.66, va a ser 1.33, perdón, y viene entre 1 y 2, sería este punto. Por ejemplo, aquí tenemos un medio y son racionales. Se llaman racionales porque se escriben como la razón de dos números, o sea, los quebrados, las fracciones que tenemos en esta parte. También podemos tener los números negativos que vienen en el lado opuesto de nuestra línea que estamos formando y viene de derecha a izquierda, viene en esta orientación. Entonces estas ya van a ser nuestro conjunto de números con el cual vamos a hacer nuestras manipulaciones en el curso. Los números que no estamos considerando aquí son los números imaginarios. Los números imaginarios vienen de resolver problemas con raíces negativas. Por ejemplo, sabemos que la raíz de 4 es más y menos 2, más y menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros elevamos al cuadrado 2 en esta operación nos va a dar 4. O si nosotros elevamos al cuadrado menos 2, también nos va a dar 4 de forma positiva. Usando la ley de los signos, menos 2 por menos 2 es menos por menos, da más 4. Entonces aquí recuerden, la raíz cuadrada es la operación en la cual nosotros buscamos un número que repetido por sí mismo nos dé el número que estamos considerando. Entonces la multiplicación de estos números nos da este número. Los números imaginarios salen de la modificación. Cuando nosotros ahora hablamos de menos 4, ningún número en la recta real que tenemos aquí forma parte solución de este número. Aquí recuerden, tenemos solamente números reales. Los números reales se escriben de esta forma y esos son los que forman parte de nuestra recta que estamos viendo aquí. Entonces, más adelante, en cursos más avanzados de matemáticas, se utilizan este tipo de conjuntos de números imaginarios. Esto ya viene como soluciones a ecuaciones, por ejemplo, en vibraciones o, por ejemplo, en transmisiones de ondas, por ejemplo, en el espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos buscando una combinación de números que multiplicados por sí mismo me dé menos 4. No es menos 2, porque menos 2 multiplicado por menos 2 es menos por menos, se hace positivo y el resultado es 4, como lo vimos en la parte anterior. No hay una combinación de números aquí en la recta real que sea solución a este problema que tenemos aquí. Entonces, eso es a lo que se refiere este nuevo conjunto de números imaginarios. Como les había comentado, en el curso vamos a trabajar solamente con los números reales. Ya para concluir, entonces tenemos que, al escoger un diferente origen, si nosotros tenemos aquí nuestra recta y ponemos el origen, si lo movemos de cualquier dirección, si lo ponemos ahora en esta parte, si nosotros cancelamos este origen, o si nosotros escogemos una diferente dirección a lo largo de la línea, si nosotros ahora ponemos que ahora en ese sentido es positivo, para acá es positivo y para acá es negativo, o una diferente unidad de distancia. Ahora, por ejemplo, si de aquí para acá era 1 y ahora lo cortamos y ahora lo hacemos más pequeño, ahora decimos que de aquí para acá sea 1 positivo, para acá sea menos 1. Aquí que cambiamos varias cosas. Cambiamos el origen de ubicación, cambiamos la orientación. Ahora hicimos que fuera positivo en el sentido opuesto, es decir, de derecha a izquierda ahora es positivo y de izquierda a derecha es negativo. Y además hicimos más pequeñas las distancias entre los enteros que me están definiendo esta regla, por así decirlo, de nuestro sistema. Entonces, si cambiamos estas cosas, la dirección y la distancia, vamos a resultar en un sistema de coordenadas diferentes. Por ejemplo, en economía
Si nosotros cambiamos nuestro valor de la moneda que estamos manejando de pesos a dólares, entonces vamos a cambiar entonces la distancia que estamos considerando. Vamos a tener otra métrica. Por ejemplo, algo que costaba un dólar, por ejemplo, de aquí para acá, vamos a tener que hacer la escala. Si nosotros cambiamos la escala a pesos, en lugar de ser aquí una unidad de aquí para acá, si cambiamos la escala a pesos va a ser aproximadamente 20 pesos, por ejemplo. Entonces la distancia sería esa proporción. Entonces todo tiene que ver con el marco de unidades que estamos utilizando. Eso resulta entonces a un cambio de nuestros sistemas de coordenadas. Entonces muy sencillo, ahora solamente estamos definiendo de una forma más formal nuestro sistema de coordenadas en función a nuestra recta. Entonces con esto vamos a concluir nuestro sistema de coordenadas en un punto. Ahora vamos a continuar con este segundo tema que se llama valor absoluto. El valor absoluto, si lo recordarán de algún curso elemental de matemáticas, pues no es otra cosa más que tomar el signo positivo. Es decir, si nosotros tenemos el valor absoluto, que bueno, vamos a ver más adelante la nomenclatura, si nosotros tomamos el valor absoluto de 2, por ejemplo, el valor absoluto de 2 es el mismo número, es el número positivo. Pero si ahora sacamos el valor absoluto de menos 2, el valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. Entonces, si se fijan, es lo único que estamos haciendo. Digamos que esa es la primera aproximación que nosotros conocemos de cursos de matemáticas básicas. Entonces, pues la definición formal de nuestro valor absoluto es la siguiente. Dice que para cualquier número real, ya habíamos hablado de nuestra recta, vamos a designar este número real por una letra, va a ser b. Se define el valor absoluto o ser la magnitud del número b. ¿Qué quiere decir esto? Se parte en dos nuestra definición. Ponemos estas dos líneas para indicar el valor absoluto, ponemos estas dos barras para poder identificar que estamos haciendo esta operación de sacar el valor absoluto. Entonces el resultado va a ser igual, aquí es lo que dice esta definición, a b. Eso sí tenemos esta condición, si el número que estamos tomando en cuenta es mayor o igual a 0, es decir, si es positivo. Es lo que habíamos platicado en nuestra primera aproximación de cursos básicos. Si nosotros tenemos el valor absoluto y ahora tenemos que el número que queremos trabajar es 3, por ejemplo, si tenemos aquí el valor absoluto de 3, aquí dice que vamos a escribir ese mismo número tal cual si el número que tenemos aquí encerrado en estas líneas, que se llama valor absoluto, es mayor a 0, es positivo. Se escribe de esa forma. Por otro lado, si nosotros usamos el valor absoluto de menos 3, entonces tenemos que utilizar ahora la otra definición. Va a ser igual a menos b, entonces va a ser igual aquí a menos, y el número es menos 3. Noten que el primer signo negativo es parte de la definición de la operación de mi valor absoluto. Noten estos paréntesis, ya cambiamos de esta nomenclatura de valor absoluto de estas barras a este paréntesis como lo vemos acá, nada más es una sustitución. Esto solamente aplica si el número a considerar es menor a 0, o sea negativo, como es el caso de menos 3. Por ley de los signos recordarán de algún curso de matemáticas básicas que se multiplica menos por menos. Se multiplica este argumento y ahora nosotros tenemos menos por menos se hace más y se hace 3. Esto es una forma muy técnica, pero más adelante va a ser muy útil para poder trabajar con expresiones más complejas. A primeras aproximaciones, lo que nosotros conocíamos como el valor absoluto era simplemente escribir el número positivo. Ahora vamos a utilizar estas dos definiciones. Cuando nos pidan el valor absoluto tenemos que considerar dos caminos. Cuando se trata del caso que mi cantidad o mi expresión, más adelante vamos a ver que esto también se puede trabajar de forma algebraica, que si en el primer caso es positivo se deja igual como en este primer caso, pero si es negativo tenemos que anexarle un signo negativo para que al momento de multiplicarse nos vuelva a arrojar un número positivo. Entonces recuerden, el valor absoluto habla de estas manipulaciones. Más adelante les vuelvo a insistir, va a ser más útil utilizar esta proyección
de este tipo de definiciones. Vamos a cerrar entonces el día de hoy ya con propiedades del valor absoluto. La primera propiedad entonces nos habla de la equivalencia del valor absoluto de un número, digamos R, que va a ser cualquier número en la recta real, va a ser igual al valor absoluto de ese mismo número de forma negativa. Es decir, por ejemplo, si nosotros sacamos el valor absoluto de, por ejemplo, 7, esto va a ser igual al valor absoluto de menos 7. Si sacamos el valor absoluto del lado izquierdo, el valor absoluto de 7 por la definición pues pasa igual, se hace 7. En el otro lado pues sabemos que el valor absoluto de una cantidad negativa nos habla de la misma cantidad. Utilizando la definición que acabamos de ver, vamos a poner un signo negativo y le ponemos la cantidad tal cual. Menos por menos es más y sabemos que esto pues termina siendo el 7. Entonces con esto aplicamos esta primera propiedad. La segunda propiedad es muy importante, de hecho esta la vamos a utilizar ya en los primeros ejercicios de este tema. Entonces aquí nos está diciendo que el valor absoluto de dos números, vamos a tener dos números en la recta numérica, independientemente si sean positivos o negativos, los podemos acomodar. Si nosotros invertimos el valor absoluto de una cantidad u y v, es exactamente lo mismo que si nosotros invertimos la resta o la diferencia de esta forma que tenemos primero la v y después la u, si restamos este número. Vamos a asignarle números para ilustrar a qué se refiere esta propiedad. Recuerden que en matemáticas, si ustedes meten números para hacer un caso particular, recuerden que esto que estamos viendo son casos generales. Si tienen dudas al respecto de un caso general con letras, es decir, le pueden meter números y ya pueden convencerse de esta propiedad. Esta propiedad, como les insisto, va a ser muy importante más adelante. Entonces, si nosotros tenemos lo siguiente, vamos a asignar que u sea igual a 8 y vamos a poner que la v sea igual a 5, por ejemplo. La primera parte de esta expresión nos está diciendo que tenemos aquí 8 menos 5. Del otro lado vamos a tener esta inversión y vamos a tener 5 menos 8. Recuerden que se está invirtiendo el orden, es lo que dice acá arriba. Entonces, en la primera parte esta resta pues es muy sencilla. Tenemos aquí 8 menos 5, esto nos da 3. Entonces primero se hace la parte interna y después vamos a sacar el valor absoluto. Del otro lado, si nosotros hacemos la diferencia, esta resta, tenemos 5 menos 8. Entonces aquí recuerden, por la recta numérica, tenemos que nos va a quedar menos 3. Ahora es más grande la deuda que tenemos. Si tenemos, por ejemplo, 5 pesos y quiero comprar algo de 8, entonces voy a tener en deuda 3 pesos. En el lado izquierdo, si nosotros lo vemos con dinero, desde luego, tenemos 8 pesos y compro algo de 5, me quedan 3 pesos. Bueno, entonces ahora si nosotros utilizamos la propiedad anterior, recordando que se puede utilizar el valor absoluto de los dos lados, entonces el valor absoluto del lado izquierdo tenemos que es 3 y del lado derecho tenemos menos 3. Ahora entonces nos va a quedar menos por menos, esto se hace más y nos queda 3 positivo. Entonces comprobamos que al momento de hacer una resta, si nosotros invertimos el orden, nosotros obtenemos exactamente lo mismo. Esto va a ser muy importante más adelante porque vamos a hablar de la definición de una distancia entre dos puntos en la recta. Recuerden que en el punto anterior estuvimos hablando del punto en la recta. Ahora después vamos a comparar dos puntos. ¿Qué pasa cuando queremos ver la separación entre dos puntos en mi recta numérica? Si yo quiero ver la distancia, por ejemplo, aquí tengo mi origen, que tuviera aquí, por ejemplo, el número 3 y el número 8, por ejemplo, otro caso, sabemos que la distancia de aquí para acá son 5 unidades, son 5 pasos. Pero ¿qué pasa si nosotros invertimos la operación? Si ahora voy del 8 al 3. Aquí finalmente las distancias en valor absoluto siempre se consideran como positivas. Entonces esta es la segunda propiedad de los valores absolutos. Esta tercera propiedad nos está hablando de que si tenemos ahora dos números diferentes en nuestra recta numérica, pero se establece la igualdad, si nosotros decimos que el valor absoluto de un número A es igual al valor absoluto de un número B, quiere decir que estos dos números son iguales, es decir, que A es igual ya sea a A positivo o a B positivo o negativo. Entonces si hacemos la sustitución aquí nos damos cuenta que pues es lo mismo. Si tenemos que A va a ser igual a B positivo, por ejemplo, entonces tenemos que el valor absoluto de B es igual al valor absoluto de B.
Entonces, pues esto sacando su valor absoluto sabemos que es exactamente igual. Pero también por otro lado, si sustituimos nuevamente aquí la A por menos B, tenemos aquí menos B, esto es igual a B. Entonces aquí tenemos que el valor absoluto de menos B es B positivo y desde luego también cumple. Esto puede ser muy elemental, pero más adelante va a ser también base de demostraciones más avanzadas que vamos a ver. Por último, esta propiedad 4 que nos habla de ya elevar al cuadrado una cantidad en valor absoluto, nosotros sabemos que podemos omitir y podemos quitar el valor absoluto y dejarlo de esta forma. Por ejemplo, si A es igual a, por ejemplo, 5, sabemos que si hacemos el valor absoluto de 5 y lo elevamos al cuadrado va a ser exactamente lo mismo que tomar el 5 y elevarlo al cuadrado. Si nosotros quitamos nuestra cantidad de esta forma, si sacamos el valor absoluto del lado izquierdo, el valor absoluto de 5 pues sigue siendo 5 al cuadrado, pues esto es igual a 5 al cuadrado. Entonces es exactamente lo mismo. Elevando al cuadrado pues tenemos que esto es 25, es igual a 25. Por otro lado, si nosotros ahora asignamos una cantidad negativa, si A es igual ahora a menos 5, vamos a sustituir. Ponemos el valor absoluto de menos 5, lo elevo al cuadrado, esto tiene que ser igual a menos 5 al cuadrado. Noten la diferencia en la nomenclatura. Las barras paralelas que están de forma vertical, eso significa el valor absoluto. Aquí en este lado estoy hablando solamente de signos de agrupación, paréntesis nada más. Bueno, vamos a sacar el valor absoluto del lado izquierdo. El valor absoluto de menos 5 es 5. Noten cómo cambio ya ahora a estos paréntesis, ya hice la operación de valor absoluto. Del otro lado voy a multiplicar el 5 por menos 5, que es la operación de hacerlo al cuadrado. Entonces menos por menos, eso se hace positivo y tenemos aquí 25. Entonces del lado derecho esto es 25 y del lado izquierdo pues es 5 al cuadrado, también es 25. Aquí como les había comentado en las unidades pasadas, tenemos la multiplicación de signos, que es menos por menos, se hace positivo. Entonces aquí, sin importar el signo del número, nosotros podemos utilizar esta propiedad para quitar estas barras. El valor absoluto de cualquier cantidad al cuadrado es exactamente lo mismo que este número, sin importar su cantidad. Entonces con esto concluimos esta primera parte de definiciones preliminares para identificar un sistema de coordenadas en una línea y lo que se conoce como valor absoluto.